De hecho, este es un concurso de la parte sur de Copenhague para crear una nueva ciudad que podemos ver aquí el mapa, una nueva ciudad que se está desarrollando y que está, como decía, en la parte sur. Toda esta zona de aquí se ha desarrollado urbanísticamente y para la parte sur, como digo, había un concurso para intentar realizar 7 plazas públicas en esta nueva zona. Esto corresponde a una época, además, en que hablamos de una zona ya muy edificada y que se trataba, por lo tanto, lo que queríamos era reflejar este programa o esta presentación de la arquitectura dentro de las demandas específicas. Habíamos estado trabajando ya antes de esto con distintos proyectos, por ejemplo, uno que se llama Parks Boulevard, en donde ejercimos una especie de influencia participatoria en la arquitectura. Y la idea era llevar esto un poco más adelante, por así decirlo. Queríamos un poco como invitar a que la gente participase en el diseño. Y esto, de hecho, se refleja en este concurso. Espero que con esto que voy a mostrar pues pueda un poco transmitiros la imagen con esto que vemos, de hecho, que podáis ver un poco en dónde se sitúa, en Amen. Es un poco como esto está como fuera de dos zonas verdes, y es una zona como muy plana, muy sencilla pero muy bonita, donde se ve un poco la contradicción entre lo verde y lo azul, además también porque se compone un poco pues de muchas pequeñas acequias o diques, y además se proponen distintos espacios para lo verde. Hay una zona aquí también recientemente edificada, diseñada por completo pues para albergar viviendas y también autovías bastante grandes. A veces incluso zonas con 6, 7 edificios. Y esto por un lado. Por el otro se pueden ver zonas residenciales con casas más de un tamaño habitual, típico de Dinamarca, donde básicamente casi todo el mundo es propietario de su propia vivienda. Y que la mayoría de las afueras de las ciudades danesas, de hecho, tiene un poco este aspecto, con esas pequeñas casas bajas y con pequeños jardines. Este es el terreno, más o menos. Vemos que algunos de los senderos o algunas de las zonas ya se han construido. En parte también estas zonas de infraestructuras ya han sido construidas. Y se ve también una zona con un edificio bastante grande, el número 8, que ya se ha edificado ahí. Queríamos reflejar además estos 7 espacios públicos, que son más o menos esos cuadrados en rojo que se ven aquí. Y queríamos trabajar con ellos en el lugar real. Llamamos a este proyecto en completo la geometría inacabada. Trabajamos con otro arquitecto del paisaje danés, Stig Hoyer, que es profesor en la Escuela de Arquitectura de Copenhague. Y pues este es más o menos el lugar de la intervención. Y este dibujo o collage pues refleja un poco la idea de que queríamos incorporar pues cosas como el tiempo, el clima, sensibilidades hacia el paisaje también, además de reflexionar pues sobre la fauna de esta zona, etcétera, con cuestiones que no se suelen tener en cuenta en el diseño de ciudades, a excepción de los perros. Vemos aquí algunos de los primeros planos que nos muestran pues, un poco el posicionamiento de las distintas plazas públicas. Por debajo estas 3 líneas que son ya programas planificados para la ciudad y que pueden consistir pues, en una especie de boulevard
o avenida bastante grande, algo un poco a medio camino entre una infraestructura y un espacio público. Uno tiene que ver con canales, otro con parques y el otro con lo que podríamos llamar zona forestal o más de bosque. Y luego habría esta superficie negra que es la parte de abajo, por así decirlo, de la ciudad, y en la cual hemos cortado ciertos agujeros porque queríamos que reflejasen el suelo común, por así decirlo, que hay allí, no simplemente hormigón. Y aquí vemos un poco cómo hemos programado estas zonas. Queríamos que la parte de abajo reflejase pues lo común y habitual en ese lugar original, en vez de trabajar pues simplemente con capas, así como medidas. Queríamos trabajar con lo que allí había. Y después también intentamos que pues que se incluyesen programas como, que hiciesen un poco frente a todas las necesidades que habría que proveer para que la gente entrase y saliese de sus viviendas, algo que hemos denominado un poco como zona de conflicto, es decir, cómo analizar cómo puedes salir sin caerte, sin ocasionar un problema. Es una superficie un poco en la que utilizamos algo de lo más sencillo, y que además intentamos como realizar dos tipos de programas, y en el medio queríamos que se dejase un espacio para que la gente pudiese utilizar pues, para sus propios objetivos. Y aquí vemos un poco cómo estos 7 espacios públicos se fueron pues, distribuyendo por la zona. Vemos muy sencillo, las que están más hacia el oeste las llamamos zona oeste o zonas más de tarde. Las del medio son zonas más afectadas por la luz del sur y por los problemas relacionados con los edificios, y las zonas en azul que vemos aquí pues reflejarían más una zona de oficinas que, son un poco los usos que barajamos. Esto es más o menos una muestra de cómo intentamos hacer espacios públicos, plazas. Tendríamos un punto de inicio que buscaría debatir el origen de ese paisaje, lo común, lo originario, y que forma parte de cómo entendemos un poco todo esto. Y de ahí podemos proceder, por un lado, hacia el amarillo, que es un poco el espacio urbano, podríamos denominarlo. Y ahí pues se reflejaría pues toda la zona pavimentada, un poco como decía antes, pues de manera que esto camine un poco hacia una zona fácil de convivir con ella, y que tenga en cuenta pues todas las necesidades, cuestiones pues por ejemplo de prevención ante incendios, de cómo entrar y salir cómodamente de las viviendas, etcétera. Y en el medio de todo esto podría haber como un espacio libre. Todas las zonas amarillas son las que normalmente utilizamos, las que nos tomamos bastante tiempo para tomar decisiones, y también las zonas son las zonas también de coste más elevado. Por otro lado, podríamos optar por zonas de costes más bajos, donde podríamos mantener parte de los terrenos verdes de las zonas más rurales, y podríamos permitir que se utilizasen pues, para la gente que vive alrededor. Aquí un poco, podíamos pensar en si reunirnos con ellos para debatir cómo se iban a utilizar estas zonas, y realmente ahí lo único que se dijo es que aquí esto tendría que ser un espacio dinámico, en el sentido de que solo hay una regla que tiene que prevalecer, que es que el mantenimiento que hubiese que hacer pues sería solamente un mantenimiento realizado una vez al año. Además, la idea es que aquí hubiese como un proceso democrático y que la gente decidiese pues si esto podría ser un terreno pues para plantar, para animales, zonas a lo mejor de picnic. Esto un poco, la idea era dejarlo en manos de la gente que vivía alrededor, y en este sentido intentamos crear un concepto en el que pudiésemos un poco
pues entender la idea de lo que son los espacios públicos y que nos permitirían, pues por un lado habría una zona verde, zonas multiusos para deportes, lo que fuesen, donde podríamos pues ponernos las botas de goma si quisiésemos. No tiene que ser un lugar realmente muy cuidado y todo perfectamente adornado, sino que puede ser una zona más de juego para los niños, más dejada a la naturaleza. Y para el otro lado tendríamos pues otras zonas de costes más elevados, de más calidad, donde nos podríamos sentar pues a tomar un café cerca de nuestra casa, etcétera. Y esto lo reflejamos con esos dibujos que veíamos en la parte inferior de la diapositiva y que es un poco pues lo que intentamos desarrollar. Y aquí un poco cómo intentamos que esa arquitectura se convierta o nos permita transformar una superficie que derive un poco del patrón que veíamos en la zona tratada. Y esas áreas diferentes las vemos aquí, zonas donde nos podemos sentar, hablar, etcétera, y otras zonas pues con esos, bueno, donde puede haber pues pequeñas huertas, por ejemplo, o se podría incluso poner pues a lo mejor la carpa de un circo. Se trata también de no limitar mucho las necesidades de la gente dentro de la ciudad, sino pues un poco dejar ciertas decisiones pues un poco dependientes de qué es lo que ellos quisiesen hacer. También el espacio público, además, pues hacer que estuviese cerca de donde vive la gente y que además fuese también en cierto modo una obligación también para ellos, no solo para el gobierno local, sino que el público también se involucrase y diseñase un poco qué es lo que quería hacer con este espacio. Y en este sentido, esto es también un poco un reflejo de ese un poco abordaje democrático y de pues cómo en las zonas comunes antiguamente se solían tomar también decisiones. Normalmente se suele oír con frecuencia que los espacios públicos pues se hacen muy en base a la arquitectura y muchas veces pues la gente no le gusta toda esta arquitectura, quieren estructuras como más simbólicas y bueno, creo que esto también ha sido en parte una reflexión sobre ese tema. Recibimos el segundo premio, por cierto, en este concurso, que, bueno, que también es algo importante de resaltar.